Vamos al Evangelio de Juan. Comenzamos un nuevo capítulo en nuestra serie. Vamos al capítulo número 6. Voy a hacer lectura de los versículos 1 al 15, que es el pasaje que nos corresponde esta mañana estar estudiando. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Dice la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este privilegio. Pudiéramos nosotros, Padre, morir aún de hambre física, pero te rogamos, Padre, que tu palabra no nos falte. Alimenta a tu pueblo, oh Señor. Llénanos de tu sabiduría. Haznos saber, Padre, que de qué le sirve al hombre llenar sus vientres si su alma está seca, está sedienta, está hambrienta por causa del pecado, y que nada de lo que haya en este mundo podrá encontrar satisfacción. Solamente tú, oh Señor, eres quien provees el pan de vida. Ayúdanos hoy, amado Señor, a poder hacer de esta introducción al capítulo 6 una preparación para nuestro corazón, para entender, oh Señor, que quizás algunos de los que están aquí presentes no te conocen, no conocen a tu Hijo, y que hoy, Padre, sería una muy buena oportunidad de que le conocieran como el Hijo de Dios, como aquel que es poderoso para salvar. Y a los que hemos creído, amado Dios, Padre, necesitamos que seas tú aumentando nuestra fe. Que nos ayudes, Padre, a crecer en nuestra confianza en ti. Que las circunstancias, los problemas, las situaciones difíciles que estemos viviendo, oh Señor,
no opaquen, no obscurezcan nuestra mirada del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, oh Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien. El capítulo 6 de este evangelio, si ustedes se dan cuenta, trae consigo un elemento que ha sido muy importante en la dinámica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y se trata del asunto de los milagros. Y este capítulo 6 precisamente comienza con un milagro más: la alimentación de más de 5,000 personas. Y este milagro va a servir de plataforma para que más adelante el Señor diera un nuevo discurso, un discurso donde Él se va a llamar a sí mismo el pan de vida. Y esto, amados hermanos, nos debe ayudar a que aprendamos que mientras que el pan de la tierra solamente sirve para saciar el hambre física por un espacio de tiempo, el pan que desciende de arriba va a suplir la necesidad del alma hambrienta por toda la eternidad. Ahora, Juan, el escritor de este evangelio, ha presentado precisamente los milagros, los que ha hecho el Señor Jesucristo, y los ha llamado como señales. ¿Para qué? Para darnos a entender a su audiencia y a nosotros que los milagros y las obras de nuestro Señor Jesucristo nos deben llevar sí o sí a conocer a Jesucristo como aquel que es venido del Padre, el enviado del Padre, que vino a hacer las obras del Padre, las cuales son todas aquellas que tienen que ver con la salvación de los hombres por causa de sus pecados. Pero la cuestión está, hermanos, es que si esos milagros son malentendidos, que si no entendemos para qué son las obras de Jesucristo, que si leemos la Biblia y le damos un entendimiento del cual el Señor no ha querido revelar, que si hasta el día de hoy estamos equivocados. Así es que, amados hermanos, en los primeros versículos de este capítulo 6, de los que hemos acabado de leer, los primeros 15, hemos de traer a nuestro entendimiento, rogarle primeramente a nuestro Dios que nos ayude a entender qué es lo que nos está presentando acá. Y hemos de descubrir, amados hermanos, que aquí hay dos grupos de personas. Están primero los que buscan a Jesús por sus milagros. Pero también está aquel grupo, aquellos que ya sabían que Jesús era el Mesías, pero desestimaban su capacidad para hacer milagros. Yo no sé si usted alcanza a percibir, pero pareciera un asunto bastante extraño. Cómo los milagros del Señor, cómo su presencia para unos era atractivo y aún así estaban en sus pecados, pero para otros les resultaba algo ajeno, pero decían creer en Él. Es extraño, pero hermanos, hemos de entender que así son los hombres. Y así como los hombres tienen una diversidad de conceptos acerca de Jesús, asimismo van a acercarse a Jesús conforme a sus pretensiones. Y es extraño, ¿por qué? Porque ¿cómo puede ser esto posible si Jesús es el mismo? Si Jesús fue el mismo con un grupo como lo fue con el otro.
Hermanos, yo estoy convencido de que se trata es de la naturaleza caída del hombre. Pues precisamente en su estado caído es que entre sombras busca reconocer a Jesús conforme a lo que él considera que es su necesidad. Ese oscurecimiento que tiene en su alma, pues no solamente no va a percibir quién es verdaderamente Jesús, sino que tampoco va a lograr percibir cuáles son sus verdaderas necesidades. Ahora bien, este pasaje nos ha de mostrar cómo aún los mismos creyentes tenían una falencia en su fe, que les limitaba a confiar en una manera plena en aquel a quien ahora seguían como su maestro. Y es así como esta audiencia mixta de creyentes y de incrédulos vienen a ser atendidos por el Señor, y aún así sus corazones fallan en reconocer a Jesucristo. Y este es el asunto, amados hermanos. Este es el asunto que hemos de tratar. Este es el asunto que nos ha de confrontar la Escritura. Que continuamente estamos lidiando con que no estamos viendo a Jesús como Él ha sido predicado, como Él ha sido revelado en la Escritura. El incrédulo falla al ver solamente lo que Jesús trae en su mano. Eso ocurre. El incrédulo solamente va a estar buscando qué trae Dios, cuál bendición, cuál milagro, qué regalo trae para sí. Pero el creyente también ha de fallar, y falla, y fallamos. Fallamos cuando vemos que las circunstancias son más grandes, que los problemas son más terribles que nuestro propio Dios. Y eso lo ha de tratar el Señor en esta porción. Y en lo que respecta a nosotros, debiéramos preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros entonces crecer en la fe? ¿Cómo? Y es un asunto sumamente importante para nuestra vida. Y es aquí, hermanos, en donde muchos de nosotros perdemos el examen. Fallamos en nuestra fe. Fallamos en nuestra confianza en el Señor. No le somos fieles a Él. ¿Por qué? Porque nuevamente nuestra mirada la ponemos en lo terrenal, no en lo divino. Ahora, ¿qué hará el Señor para ayudarnos a nosotros? Pues bien, Él va a traer pruebas. Pruebas. Y esas pruebas van a ser un medio por el cual el Señor va a trabajar en cada uno de nosotros, pues precisamente para estimular nuestra confianza en Él. Así es que resulta muy absurdo pretender huir de las pruebas. Usted huye de las pruebas, está huyendo de la posibilidad de que el Señor le dé lo que usted necesita: fe, confianza, crecimiento espiritual. Y precisamente, hermanos, lo que hoy tenemos por delante es que en un mismo evento se nos va a enseñar el corazón de nuestro Salvador para con aquellos que no le conocen, para los incrédulos, ¿sí? Y también se nos va a presentar el corazón del Señor para los que ya son sus discípulos. Para con unos les mostrará misericordia, pero para con los otros también les mostrará misericordia, por medio de la prueba. Es por eso, hermanos, que he titulado este sermón "De la misericordia a la prueba de la fe". Porque es que cuando el Señor trae pruebas, hermanos, es su misericordia, ¿sí? Es su misericordia que nos va a ayudar a alentar nuestra vida de fe. Pero para arrancar a entender este pasaje, mire, es propio de Juan, el escritor de este evangelio,
que él siempre ha procurado dar el contexto de lo que ha de ocurrir, dándonos a entender que efectivamente Juan fue un testigo ocular de todo lo que él está expresando, y este no es una excepción. Los versículos del 1 al 4 nos van a presentar el contexto de este milagro. Y lo leo nuevamente para que lo tengamos en claro. Después de esto, fíjense allí, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ya con esto Juan nos está dando el ambiente, el escenario de cómo se va y dónde se va a desarrollar ese milagro. Nos dice también del tiempo y sigue diciendo: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces ya nos está presentando también los protagonistas de esta escena. Está Jesús y está una gran multitud, y no solamente nos presenta la multitud, sino el corazón de esta multitud. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Amplía la escena mostrándonos otros participantes de esta reunión. Y el verso 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Son bastantes los elementos que nos presenta aquí el escritor de este evangelio. Y fíjese que él inicia de una manera muy particular. Él comienza en el versículo 1 diciendo: después de esto, después de esto. Y esto hemos de interpretarlo, hermanos, de acuerdo al detalle que se nos da en el versículo 4. ¿Cuál? Que estaba cerca la fiesta de la Pascua, ¿cierto? ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que el capítulo 6 no es inmediatamente después de la reunión que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los fariseos allá en el capítulo 5. No es inmediatamente después. Sí nos dice que después de esos sucesos ocurrió lo que tenemos aquí enfrente en el capítulo 6. Hay quienes han estimado que entre el capítulo 5, el final del capítulo 5 y este versículo 1 del capítulo 6, es decir, de la alimentación de los 5,000, cuando menos ha pasado de 6 meses a 1 año. Y tiene sentido, hermanos, tiene sentido. ¿Por qué? Porque si usted echa un paso atrás, al versículo 1 del capítulo 5, usted tiene una introducción muy similar, que nos dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cierto? Y todo lo que discurre allí es en Jerusalén. Tenemos la sanación del enfermo en Betesda y tenemos a Jesús, parece ser, frente a los fariseos en el Sanedrín, en Jerusalén. ¿Cuándo? En una fiesta. Algunos han dicho que probablemente era una Pascua. Entonces, una fiesta anual, entonces de Pascua a Pascua ha pasado 1 año. Pero como no se nos dice exactamente allí en el versículo 1 del capítulo 5 qué fiesta era, pudo ser también la fiesta de los tabernáculos, que fue 6 meses después. Por eso está dentro de ese rango. Es decir, había pasado mucho tiempo. Ahora, también el escenario cambia, si usted se da cuenta, ¿sí? Se pasa de la región de Judea, del capítulo 5, ¿a cuál región? A la región de Galilea, a la región de Galilea. ¿Por qué? Porque precisamente se enuncia que el Señor va al mar de Galilea, ¿sí? Un mar que también recibe el nombre del mar de Tiberias. Y esto es porque porque hubo una ciudad costera de allí, de Galilea, que recibió precisamente el nombre de Tiberias, a razón de que Herodes Antipas fundó esa ciudad y en honor al emperador Tiberio, pues así nombró esa ciudad. Y de manera coloquial se empezó a conocer el mar de Galilea como el mar de Tiberias. Por eso, hermanos, hemos de entender que hay un cambio drástico en el escenario.
Y por haber tanto tiempo en los capítulos 5 al 6 y haber ese cambio de Judea a Galilea, pues hermanos, hemos de considerar que pasaron cosas en ese tiempo. Ahora bien, si usted se da cuenta, esta porción de la alimentación de los 5,000 es uno de esos pasajes que sí está en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos. Así es que los evangelios sinópticos nos arrojan luz acerca de estos acontecimientos. Incluso esos mismos evangelios sinópticos nos dicen que en ese tiempo, piense, en ese año o en esos 6 meses, el Señor Jesucristo estuvo ejerciendo su ministerio seguramente allá en Galilea y más precisamente en la ciudad de Capernaum. Piénselo, Mar de Galilea, ¿sí? Es un lago. Al norte, hacia el noroeste, estaba la ciudad de Capernaum, donde el Señor se instaló, era su centro de operaciones ministeriales, ¿sí? Allí estaba el Señor Jesucristo, en Capernaum. Y parece ser que desde allí el Señor y sus discípulos es de donde se embarcan para ir más al oriente, donde quedaba la ciudad de Betsaida. Entonces lo que hace el Señor es montarse en un barco con sus discípulos y navegar por la orilla norte del mar de Galilea. Ahora, por este evangelio, el evangelio de Juan, no sabemos las razones de este viaje. No se nos dice. Lo leímos y no sabemos cuáles fueron esas razones. Pero por causa de los pasajes paralelos de los otros evangelios, estos sí nos dejan saber que se trató de un retiro de descanso. Un retiro de descanso. Piense, tanto el Señor como los 12 de sus discípulos venían de trabajar fuertemente predicando el evangelio. Y parece ser que los discípulos estaban en una misión y el Señor estaba aparte en ese momento. Estaba aparte. Ahora, se reúnen el Señor y sus discípulos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Retirémonos a descansar. Claro, el Señor también había ejercido su ministerio acompañado con muchas de sus obras mesiánicas, con muchos milagros. Así es que este viaje parece ser que era para tomar aliento. Y tiene sentido, ¿verdad? Pero además del cansancio, los sinópticos nos dicen que se sumó la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué tenemos allí? Así que tanto los cuerpos de estos hombres, de los 12 discípulos y el Señor Jesucristo estaban bastante cansados. Pero ahora la noticia de Juan estaba devastando también sus espíritus. Pero cuando llegan a ese lugar donde querían retirarse a descansar, se presentó una oportunidad más para seguir trabajando en el reino de los cielos. Parece ser que mientras que el Señor y sus discípulos se embarcaron navegando por la orilla norte del mar de Galilea, una gran multitud comenzó a seguirles por la orilla. Iban allí caminando, veían el barco trasegar por el mar y ellos iban caminando, siguiendo al Señor. Seguramente eran pobladores de esa región que fueron testigos de muchos milagros que hizo el Señor y esa es la razón por la cual le seguían. Y eso nos lo dice Juan en este evangelio, que era por causa de las señales que hacía en los enfermos. Esa multitud seguía al Señor. Y piense, si se nos da la referencia de que estaba cerca la fiesta de la Pascua, pues ya todos los judíos se estaban preparando para un viaje. ¿Viajar a dónde? A Jerusalén, a celebrar. Entonces, muchos judíos de otras partes empezaban a llegar a estas ciudades para prepararse para el viaje a Jerusalén. Así es que, hermanos, la escena tenía los ingredientes perfectos como para que no hubiera sucedido nada en aquel día. ¿Por qué lo digo?
porque Jesús y sus discípulos estaban cansados. Ellos estaban buscando un tiempo a solas para reflexionar lo que Dios había hecho a través de ellos, por medio de la predicación, por medio de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. Ellos querían un tiempo a solas. Pero a esto se le suma una gran multitud que está buscando milagros. Milagros. No por lo que ellos realmente significan, sino por la satisfacción de sus emociones y la satisfacción de sus necesidades físicas. Porque el milagro, bien interpretado, hubiese tenido todo el sentido de decir, Él es el Hijo de Dios. Vamos a seguirle y a escucharle. Pero esa no era la intención. Seguramente, hermanos, si nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos despedido a toda esa multitud malintencionada, porque era una multitud malintencionada, quería milagros. Y si nosotros hubiésemos estado allí, hubiésemos dicho no, tenemos derecho al descanso. Es más, ustedes no vienen con una razón legítima de venir a buscar al Mesías. Pero si usted se da cuenta, esto no fue así. Esto no ocurrió así. En lugar de huir de las circunstancias, el Señor, ¿qué hace? Sube al monte, a la parte alta de un monte. ¿Para qué? Para sentarse con sus discípulos. Pareciera que en lugar de querer esconderse, el Señor tenía en mente un escenario en el cual poder proporcionar enseñanza para sus discípulos y para todo aquel que se acercara a ese lugar. Un lugar alto, para que todos lo pudieran ver, para que todos lo pudieran escuchar, y a la vez lo suficientemente cómodo como lo podía proporcionar un monte cubierto de hierba, como nos lo presenta Juan en esta porción. Y esto es algo muy similar, hermanos, como cuando el Señor enseñó el Sermón del Monte. Cuando Él dice, miren los lirios del campo. Y solo le bastaba, era a los que estaban allí presentes, era mirar a su alrededor, porque había hierba, habían lirios. Y esta era una situación muy similar. Había hierba en ese lugar, era un lugar cómodo y agradable para que el Señor pudiera enseñar y los que estuvieran allí pudieran recibir la enseñanza. Ahora, este es el contexto, hermanos, de lo que nos presenta la Escritura. Y esto nos lleva precisamente a la preparación del milagro, cosa que los discípulos no estaban esperando. Ellos no estaban esperando que sucediera un milagro de tal magnitud. Y debiéramos preguntarnos, ¿no lo estaban esperando o no lo creían posible? Y yo me inclino a la segunda pregunta, que no lo creían posible. Así es que la segunda parte tiene que ver con esa fe puesta a prueba. Ya aquí el Señor preparó todo, tiene discípulos, tiene una multitud, tiene un lugar, tiene palabra, tiene poder y está allí dispuesto con el propósito de poner a prueba la fe de sus discípulos. No la fe de la multitud, porque la multitud era incrédula, no tenía fe. Así es que, ¿qué fe se iba a probar allí? Ninguna. La fe que se iba a probar es la de sus discípulos. Mire, un mismo evento usó el Señor para tratar con los hombres. Por una parte estaba la compasión que el Señor tuvo con esa gran multitud. Y por otra parte estaba la de examinar la fe de sus discípulos. Y según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 14, nos cuenta que Jesús sanó a los enfermos de esa multitud que le seguía. Usted lo lee allí y usted se va a dar cuenta
que el Señor no solamente lo recibió, sino que ese día se puso a sanar los enfermos que había en esa multitud. Y según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 11, el Señor les habló del reino de Dios. Así es que esto nos ayuda a entender que el Señor ese día no solamente los sentó y los alimentó, sino que eso fue al final. Lo primero que hizo fue hacer milagros, sanarles y predicarles. Así es que no fue que simplemente esta multitud llegó y el Señor se compadeció de ellos. Se trató de un día bastante ajetreado. ¿Venían cansados? Sí, pero el Señor no estimó su cansancio para seguir trabajando. Y lo que es sorprendente es que el Señor sabía que ellos, esa multitud, le seguían era por sus sanidades y aún así los sanó. Venían con una intención de buscar a un milagrero y aún así les predicó. Los recibió, los sanó y les enseñó. Tremendo, ¿no? Misericordia, misericordia. Y de esto debiéramos aprender, hermanos. Si nosotros nos llamamos cristianos, piense, ¿cuántas veces hemos dicho, no, estoy cansado, no, es mi tiempo, no, es mi descanso? Señor, en la carne, no descansó, se entregó, y aún ante personas desagradecidas, aún ante personas que no le estaban buscando para hacerle Señor de sus vidas, sino para hacerle la fuente de los milagros. Muy bien. Y es en este contexto, hermanos, que nos dice el verso 5, alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Piénselo así, hermanos, ¿sí? Llegó toda esa multitud, el Señor empezó a sanar y después les enseñaba acerca del reino de los cielos, hasta que llegó un momento, y según los otros textos, ya al atardecer, casi al anochecer, donde las necesidades físicas empiezan a ser más que latentes, el Señor le dice, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una pregunta interesante, no sé si usted se la ha hecho. ¿Por qué a Felipe? ¿Por qué no a otro? ¿Acaso, por ejemplo, Judas no era el encargado de la bolsa? El tesorero. Pudiera ser que en este tiempo era Felipe el encargado. O probablemente porque Felipe era de Betsaida. Sí, estaban cerca de Betsaida. Y tiene sentido decir, bueno, tú que eres de por acá, ¿dónde queda el de uno para comprar? ¿Sí? ¿Será que sí hay por acá algo abierto ahorita donde poder comprar? Pero hermanos, no se trataba de una averiguación de dónde poder comprar pan. Bien la Escritura nos dice que se trataba de una prueba. El Señor quería probar la fe, no solamente de Felipe, sino de todos sus discípulos. Y hemos de entender que así como a Felipe, pudo haber sido a cualquier otro que el Señor le hubiera hecho la pregunta para poner en evidencia qué tanto había en ellos, qué tanto habían aprendido a confiar en su maestro. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Los puso a pensar, ¿sí? En este caso a Felipe, lo puso a pensar. Y la pregunta efectivamente demandaba ¿qué? Fe. Demandaba fe. Eso era lo que estaba sugiriendo el Señor con su pregunta. Quiero fe, quiero confianza, mírenme a mí. Eso debiera haber sido la respuesta. Claro,
Si ustedes se dan cuenta, no se trata de una fe ciega. Ay, sí, miremos a ver si es que cae pan de lo alto, como ocurrió allá en el desierto. No, se trataba de una fe puesta en Jesucristo. Una fe que descansa en el conocimiento de quién es Jesús. Y es allí, hermanos, donde todos nosotros siempre nos hemos de ver expuestos. Por eso, ¿qué tanto sabemos de Jesucristo para saber qué tanto confiamos en Él? Pero si tenemos un poco conocimiento de Jesucristo, pues vamos a poner nuestra confianza en lo que más somos expertos. Es decir, soy más experto, confío más en mi trabajo, confío más en mis fuerzas, confío más en mi inteligencia. ¿O no falta? Confío más en mi papá, confío más en mi mamá, confío en que me va a ayudar, confío en que... Pero si conociéramos a Jesús, siempre nuestra confianza estaría en Él, en Él. Decimos conocer al Señor, decimos que le amamos y que estamos completamente convencidos que Él es Dios. Pero cuando las circunstancias parecen tornarse como casos imposibles, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Seguramente Felipe, al ser oriundo de esa región, podía sopesar la petición del Señor de una manera más exacta. Claro, conocía la región y él pudiera dar una respuesta conforme a su conocimiento. Y tal fue el caso que su respuesta estaba densamente contaminada con el pesimismo y la imposibilidad de lograr alimentar a esa multitud. Mire la respuesta que da Felipe. Maestro, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No bastarían para un pedacito. No bastarían. Y sí saben cuánto es un denario, ¿no? Un denario es el sueldo de un día de trabajo, un trabajo común. Es el día de trabajo. Piense, y 200 denarios, ¿cuánto equivale? ¿Y en meses? Mire, Felipe sacó su calculadora y dijo, maestro, 200 denarios y no alcanzaría. Aproximadamente 7 meses. 7 meses de trabajo no serían suficientes para comprar pan. No serían suficientes. Y lamentablemente su respuesta estaba evidenciando que su fe estaba en números rojos. Es decir, que su fe estaba así de chiquita, que le estaba respondiendo, fíjense, le estaba respondiendo al Creador de todo lo visible y lo invisible. ¿Cómo pudo ser esto, hermanos? Si Felipe fue testigo de cómo el Señor convirtió en vino cuando éste se había acabado. Él fue uno de los invitados y él supo de primera mano cómo faltaba el vino y el Señor hizo vino del agua. Y le estaba respondiendo al Señor, esto es imposible, Señor. No hay manera de alimentar a esta gente, no la hay. Ya hice cuentas, ya evalué la situación, no se puede. ¿Me preguntas? Yo te respondo con franqueza. ¿Qué significa esto, hermanos? Que así de olvidadizos somos nosotros. Nosotros olvidamos que nuestro Dios es poderoso. Nosotros olvidamos que Dios es nuestro Padre. Nosotros olvidamos que Dios es el dueño de todas las cosas. Que Dios es Padre como ningún otro, que siempre está cuidándonos, que Él está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Y Felipe lo olvidó. Y nosotros lo olvidamos. Felipe no solo fue testigo del milagro de las bodas de Caná. En ese mismo día, él también vio cómo el Señor sanaba a los enfermos,
Pero aún así, parece que las circunstancias fueron más grandes que nublaron el conocimiento que tenía de Jesús. ¿No nos pasa, hermanos? Viene un problema, viene una situación, enfermedad, situación económica, qué sé yo, y eso es más grande que Dios, a nuestra percepción. Es un hueco en el cual nadie me puede salvar. Me toca mirar la manera y tengo que hacer lo humanamente posible para hacerlo. Las circunstancias pueden llegar a nublar incluso nuestro juicio. Ahora, y digo que se trataba de una prueba para todos los discípulos, no solamente para Felipe, porque un discípulo más se une a esta situación. ¿Quién? Andrés, el hermano de Pedro. Andrés, el hermano de Pedro. Y aunque pareciera que la acción de Andrés de ir a buscar entre la gente si había alguna provisión que fuera útil, pareciera una acción diligente, ¿cierto? Felipe sacó su calculadora y dijo, esto no se puede. Pero Andrés salió, así como lo hizo en el momento en que fue llamado. Salió a buscar a su hermano, ¿sí? Porque esto estaba bueno. Encontramos al Mesías. Parece que esa era la actitud de Andrés. Un Andrés que siempre está en acción. Entonces ve a Andrés que hay una situación de necesidad y dice, listo, vamos a buscar. Pongámonos, subámonos las mangas y vamos a ponernos a trabajar y mirar de dónde sacamos para comer. Pareciera diligente la acción de Andrés. El haber encontrado a un joven que tenía 5 panes y 2 peces. Pero hermanos, esto no fue otra cosa que una expresión de mayor incredulidad ante lo que para ellos era imposible. ¿Cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Pues preguntemos a ver qué trajeron. Entre mínimo 5,000 personas, solo 5 panes y 2 peces. Y mire la pregunta que hace Andrés. Va con diligencia, busca, trae esos recursos y dice, Señor, hallamos esto. Pero mire su incredulidad abierta en una pregunta. ¿Qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Yo creo que eran unas palabras como con una risa sarcástica, decir, Señor, mira, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es nada. Menospreciarlo. 5 panes, 2 peces, traía un jovencito. ¿Qué es eso? Ese es el corazón de una persona que no tiene contentamiento. Ese es el corazón de una persona que no es agradecida. Cuando nos sirven el plato de comida, ¿qué es eso? ¿Pero qué es eso? El sueldo, ¿pero por qué? El gobierno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso para nosotros? Esa pregunta, hermanos, derrumba cualquier diligencia de parte de Andrés y deja al descubierto que el asunto se trata es de una fe débil, una fe que estaba debilitada en los corazones de todos los discípulos. Pero venían gozosos de todo lo que estaban haciendo en el nombre del Señor. ¿Qué pasó? Somos seres humanos, hermanos, proclives ¿a qué? A no creer, a no confiar. ¿Cuál pudo ser entonces la respuesta correcta? Piense, ¿cuál pudo haber sido? ¿Se acuerdan de alguna vez que un par de discípulos le dijeron al Señor, hagamos descender fuego del cielo? ¿Será que la respuesta correcta era algo similar? ¿Declaremos que descienda pan del cielo? ¿Esa es la respuesta? Pienso, hermanos, que este es el extremo opuesto, donde tenemos tanta confianza, pero en nosotros mismos, que llegamos a pensar que con el hecho de desear algo, Dios está en la obligación de cumplirlo. Hermanos, yo creo que esto es peor de infame. Y son muchos los que hoy
son adiestrados a hacer declaraciones como si las palabras del hombre tuvieran algún tipo de poder. Y no es así. Más bien, nuestra obligación es la de expresar la fe de una manera correcta. Y es descansando en la voluntad de Dios, confiando que siempre su voluntad será la mejor, y más aún cuando las cosas se salen de nuestras manos, cuando esto ya es imposible para el hombre. ¿Qué nos resta? Confiar en que Él hará. Y esto lo digo, hermanos, porque no podemos caer en la negligencia de espiritualizar las cosas a tal grado que podemos llegar a volvernos irresponsables en aquellas cosas que por nosotros mismos Dios nos ha capacitado a hacer. Me explico. El Señor nos ha dado muchas herramientas de las cuales podemos usar para corregir muchas cosas en esta vida. Pero si estamos pensando en que el Señor nos tiene que resolver todas las cosas de una manera milagrosa, nos volvemos irresponsables. ¿No les pasó? El apóstol Pablo les llamó la atención a una iglesia porque dejó de trabajar, porque ellos creían que la venida del Señor era inminente. Entonces, ¿para qué trabajamos si el Señor ya viene? Y Pablo les dice, trabajen, vagos. No, eso no dijo el Señor, no dijo Pablo. Le digo, trabajen, y el que no trabaje, que no coma. Ay, Señor, trabaja tú por mí. No, es su labor, es mi labor. Pero van a haber cosas que se salen de nuestras manos. Esas, las imposibles, sí son para nuestro Dios. Pero en lo que está en nuestras capacidades, de lo que dio el Señor, es allí donde nosotros debemos ser responsables. Responsables. Ay, necesito del Señor. Y no vengo a la iglesia. No cojo la Biblia. No oro. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Y mire, uno escucha mucho en esas jovencitos que tienen sus hormonas alborotadas y que quieren casarse ya. Y Señor, muéstrame cuál es el hombre. ¿Cuál es? Pues el que dice la Escritura, usted tiene que ir a la Biblia y conocer quién es ese hombre, qué es lo que le agrada al Señor, que sea un matrimonio en el Señor, que sea un hombre correcto, honesto, amante de Dios, que honre a sus padres, etcétera. Pero todo lo dejamos es en lo espiritual. Ay, el Señor me mostrará, el que voltea en la esquina, si voltea para este lado, ese es, si voltea para el otro, ese no es. Así no actúa el Señor. Ahora, miremos el milagro que nos presenta aquí como una respuesta doble. Y esto está en los versículos 10 al 13, leámoslo allí, del 10 al 13, dice, entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues, y se llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Muy bien. De aquí, alguna persona alguna vez dijo, aunque la fe de los discípulos falló, aún su obediencia estaba intacta. Intacta. Y aquí está la clave, amados hermanos. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta y usted empieza a examinar su vida, puede usted estar débil en la fe, no confiar. Ahora evalúe su obediencia al Señor. Quizás
ahí está peor la situación. No es obediente al Señor. Pero en este caso vamos a ver que aunque estos hombres estaban enceguecidos y no estaban viendo que la fuente del poder la tenían en Jesucristo, aún su obediencia estaba muy bien detallada. Y esta es la manera, hermanos, que nosotros podemos crecer en la fe, y es haciendo la voluntad de Dios. Mire, el Señor pudo haber multiplicado el pan, pudo haber multiplicado los peces, sin haber hecho ninguna pregunta a sus discípulos, sin haberlos tenido en cuenta, pero para nada. Pero el asunto estaba no solo en tener misericordia por esa multitud hambrienta, sino que también estaba en instruir a sus discípulos en que la fe se trata de un asunto que debe ser cultivado, y ellos debían trabajar en eso. Para eso, nuestro Señor les da ciertas instrucciones. Fíjense que ante las respuestas tanto de Felipe como las de Andrés, el Señor no les dice, oiga, usted, como en otras ocasiones sí les digo, hombres de poca fe. Pero en este caso no les dijo eso, sino que de una manera muy didáctica les iba a encauzar para que confiaran en Él. ¿Eso es qué? Fe, fe. Ahora, el Señor empieza a dar ciertas instrucciones. Les dice, primero, que hagan recostar a la multitud. Y conforme a los otros evangelios, la instrucción tiene un detalle de hacerlo en una forma ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Los otros evangelios dicen que los reunieron en grupos de 100 y de 50. Y creo yo, hermanos, que esto les permitió a los escritores dar un número muy cercano a todos los que estaban allí. Porque piense, contar, dice aquí la escritura que eran como 5,000 varones. Es decir, no estaban contadas ni las mujeres ni los niños. ¿Quién va a contar esa cantidad de gente? Y más aún todos desordenados. ¿En cuál iba? Entonces, el orden permite tener estas cuentas. Muy bien. Adicionalmente, el Señor toma los panes y los peces, ¿y qué hace? Lo que se nos olvida mucho. Da gracias. Da gracias. Aunque hasta ese momento, piense, la provisión era poca. No lo olvide. Aunque la provisión era poca, el Señor da gracias. Y mucho hemos de aprender de esto. Porque somos desagradecidos. Porque siempre queremos más. Porque en lugar de decir, Señor, gracias por esto, que es más que lo que yo merecía, decimos, Señor, ¿por qué me tratas así si soy tu hijo? ¿Por qué estas miserias? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta ropa? ¿Por qué lo mismo, Señor, todos los días? ¿Por qué y por qué y por qué? Y el Señor con poco, les enseña a sus discípulos que eso mismo que es poquito, usted tiene que dar gracias. Usted tiene que dar gracias. Y ese corazón agradecido, mire, en lo poco que usted pueda llegar a tener, eso va a ser un manjar, si es que estamos hablando de comida. Y si estamos hablando de ropa, usted va a decir, esto es, el Señor nos supo una manera mejor de cómo vestirme. Si estamos hablando de un trabajo, Señor, tanta misericordia que has tenido conmigo, que me has dado este trabajo. Entonces, mucho que aprender. Ahora, después de haber dado gracias, el Señor usa a sus discípulos, ¿para qué? Para que fueran ellos quienes repartieran la comida a toda esa multitud. Y creo yo, hermanos, que obviamente el Señor no los necesitaba. Él pudo haber repartido él mismo la comida, sí, y bueno, páselo, y allá. Pero el Señor usó a sus discípulos para que ellos se dieran cuenta, evidenciaran que confiar en sus instrucciones, confiar en su palabra, trae bendición, hermanos, trae bendición. No sabemos exactamente cómo fue el milagro, ¿verdad?
No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que cada pan y cada pescado, cada vez que pasaba por las manos del Señor Jesucristo, este se multiplicaba. Eso es lo que pasó. El Señor tomaba, partía el pan y lo daba. Partía y lo daba. No sabemos. Pero todo lo que viene de las manos del Señor es muy rico, muy amplio. Nadie hasta ese instante se imaginó que la provisión iba a ser más que suficiente. Fíjense, los discípulos empezaban a coger y a repartir, y cuando ya se devolvían, el Señor les tenía más para seguir entregando. Pero no solamente la provisión fue justa, sino que superó. ¿Por qué? Porque dice el texto que ellos fueron complacidos en todo lo que quisieron comer. Y Juan deja en claro que no solamente todos se saciaron, sino que pudieron pedir más. No, quiero más pan, más pescado. Pudieron haber tomado más de lo que pudieron seguir comiendo. Y es ahí donde está esa última instrucción de parte del Señor, que les dice: recoged los pedazos que sobran, no las migajas. Óigase bien, no son migajas, son de las mismas porciones de los pedazos que el Señor les dio. Recogedlos para que no se pierda nada, no se pierda nada. Y así es como vemos que una a una de las instrucciones dadas por el Señor, los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron. Obedecieron. Es de imaginarnos, hermanos, las caras de esos 12 hombres. Piense cómo iban distribuyendo el pan, y ya cuando empezaron fue a recoger, y fueron 12 canastas que recolectaron de lo que sobró. ¿Cómo sería esa cara de sorpresa de estos hombres? ¿O qué estaría pensando Felipe en su momento? Decir, contrastado completamente, contra la pared. Decir, mire lo que yo le dije al Señor. Necio. Soy muy necio en hablar, muy apresurado en hablar, no debe haber quedado callado, de haberle más bien esperado. Señor, ¿tú qué consideras? ¿Tú qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu voluntad? Pero yo me apresuré a decir, no, Señor, esto es imposible. ¿O qué hubiese pensado también Andrés al decir, yo que desestimé esos 5 panes y esos 2 peces, y mire lo que ha hecho el Señor con poco? Es de imaginarnos de verdad esos rostros de esos hombres, saber cómo, para organizar semejante banquete, cualquier presupuesto se quedaba corto. Pero cuando la confianza está en aquel que invita, es de saber que Él puede proveerlo todo y nada ha de faltar, nada ha de fallar. Así es que, hermanos, así es que la fe de los creyentes es reconciliada con el poder de Dios cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre. Cuando uno no tiene fe, vaya a la Escritura y empiece a someterse a la voluntad de Dios. ¿Y usted qué va a empezar a hacer? A creer, a confiar. Es decir, ¿tú lo has dicho, Señor? Yo lo hago. Yo hago lo que tengo que hacer. Tú me dices, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y tú tendrás cuidado del resto de las cosas. Entonces, ¿cuál temor? Así es que vayamos siempre a hacer la voluntad de Dios. ¿Queremos ver milagros en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Queremos verlos? Pues, hermanos, obedezcamos fielmente a la palabra de Dios y veremos cómo el Señor extiende sus beneficios de una manera que no lo podremos explicar. Obedezca al Señor. Mire, y uno de esos casos está en el día del Señor. Hay muchos que dicen, no, pero es que tengo que trabajar el domingo. Es que si yo no trabajo el domingo, para comer, para vestir, etcétera. Ahí está su Felipe hablándole al oído.
Ahí está su Andrés hablándole al oído. Confíe. Sí, haga usted su obra. Claro, porque usted va a decir, no puede trabajar el domingo, pero el lunes a sábado, durmiendo, rascándome la barriga. Obvio, ¿cierto? Usted tiene que hacer lo suyo. Pero el domingo, créale al Señor. Créale. Por ejemplo, lo leíamos esta mañana, hermanos. ¿Acaso nosotros podemos explicar cómo las iglesias de Macedonia, en su profunda pobreza, iglesias pobres, dice Pablo que ellos abundaron en riquezas de su generosidad para ofrendar a las necesidades de otra iglesia, a los de Jerusalén, de su pobreza? Hermanos, en lugar de quejarnos por una provisión que a nuestro parecer es insuficiente, deberíamos poner nuestra mirada allá arriba, en los cielos, donde, como lo dice la Escritura, toda dádiva y todo don perfecto desciende de allá arriba, de nuestro Dios. Y debiéramos dar gracias, porque ha sido Dios quien nos ha dado lo que tenemos. Y si creemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, el contentamiento hará lo suyo. ¿Qué es? Que el contentamiento hará de cada detalle, por más insignificante que para cualquiera pudiera ser, hará de cada detalle una bendición de abundancia para nosotros. Para nosotros. Como testimonio de ese gran milagro, 12 canastas se recogieron de los pedazos que sobraron. Que comparadas con esos 5 panes y esos 2 peces, pues, de por sí, hermanos, refleja la abundancia que hay en Cristo Jesús. Quizás el Señor y sus discípulos llegaron allá a esa lomita y se sentaron sin nada que comer, como ocurrió cuando llegaron allá a Samaria, al pozo. Vayan a la ciudad y traigan que comer, porque no hay nada. Seguramente esta situación fue exactamente igual. Y el Señor aún les dejó provisión para el resto de la semana. Un acto de semejante magnitud, donde el Señor concede misericordia a un grupo, y creo yo, más de 15,000 personas, porque solamente los hombres eran 5,000. Y piense usted, el hombre con su esposa, y por mal que le haya ido un hijo, que no creo, mínimo 15,000 personas recibieron la misericordia del Señor. Y aunque pareciera absurdo, solamente 12 hombres de esa gran multitud de personas, solo 12 hombres fueron movidos a la dirección correcta. Mas la multitud no entendió la señal que les fue dada. No lo entendieron. Hermanos, no significa en el asunto de estos 12 hombres que la fe se pierda, eso no lo tenga en su mente, pero sí hemos de entender que la fe se debilita. Los días pasan, el rigor de este mundo, cómo Satanás habla en nuestro oído, las presiones de la sociedad, las presiones de la cultura, todo eso nos llega a debilitar. Pero hermanos, como creyentes hemos de saber que nuestra humanidad efectivamente pone límites. Somos limitados en muchos asuntos. Ninguno de nosotros, puede producir vida. El Señor también dijo, ninguno de ustedes puede extender un día más de su existencia en este mundo. Ninguno puede usted hacer de sus cabellos canos de otro color. Bueno, de una manera artificial. Pero no tenemos esas cosas en nuestras manos. Por el contrario, hemos de considerar que nosotros estamos en las manos de Dios, quien concede todas las bondades según su gracia. Todo lo que recibimos es por gracia, es un regalo inmerecido. Así es que no crea que usted, por haber nacido en este mundo, tiene derecho
a casa, carro y beca. Usted no tiene derecho a nada de eso. Usted tiene derecho es a un juicio. Usted tiene derecho es a un infierno. Pero en su misericordia el Señor nos da. Y como les digo, es nuestra responsabilidad confiar en la generosidad de Dios, más su orden y cuidado por su creación son algunas de esas bendiciones que se encuentran en Jesucristo. Por eso debemos mirar a Jesucristo. Y termino con esto, hermanos, hablando de el milagro malentendido, que son los dos últimos versos que nos presenta esta porción. Aquellos hombres entonces, ¿quiénes? Esa gran multitud, aquellos hombres entonces viendo, la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Uno pudiera decir, ¿estaban equivocados? No, esa declaración no estaba equivocada, porque efectivamente Jesús era el profeta del cual había predicado Moisés allá en Deuteronomio. Pero sigue diciendo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, estos versículos finales demuestran cómo la necedad de un corazón no regenerado va a malinterpretar las señales. Las va a malinterpretar. Aunque nosotros pudiéramos decir que estuvieron cerca de conocer a Dios, ¿cierto? Estuvieron cerca, pero hermanos, estar cerca no es lo mismo que estar en Jesús. No es lo mismo. Estar cerca es estar usted sentado en una iglesia cristiana. Usted está cerca. Estar cerca es usted tener una Biblia. Está cerca. Estar cerca es orar. Palabras al viento. Está cerca. Pero si usted no ha creído en Jesucristo, así de cerca, se va al infierno. Se va al infierno. La multitud, hermanos, se maravilló efectivamente del milagro que ellos fueron testigos y que fue obrado a su favor. Al igual que lo hicieron aquellos que vieron las señales de Jesús allá en Jerusalén, en el capítulo 2, recuérdelo usted. Incluso identificaron a Jesús como el profeta del cual habló Moisés, que vendría después de él. Pero su concepción equivocada de lo que es una necesidad los llevó a ver a Jesús en aquel que les podía resolver cualquier asunto en esta tierra. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con una misión: salvar o encontrar lo que se había perdido, dar vida al que estaba muerto, salvar a su pueblo, a su pueblo. De resto, las otras cosas son arandelas. Me explico: sanar, alimentar, dar un cuidado especial al hombre por medio de milagros, es un adicional de la misericordia del Señor. Y a esto es donde encontramos el error de esta gran multitud, porque ellos no vieron su necesidad. La necesidad del hombre es su alma. Es tal cual como hoy en día. Hoy vemos urgentemente la necesidad del ya y del ahora. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en esta tierra? ¿Cómo voy a prosperar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a tener éxito? ¿Y su alma? En otro momento será. Igual nunca he pensado en que me duele el alma. O sea, no se enferma. Sí, es que, bueno, es más. No se enferma, ¿por qué? Porque está muerta. ¿Sí? Piénselo de esa manera. Así es que esta multitud no consideró su gran necesidad del alma, pero sí vieron su necesidad natural, su necesidad del ya. Cuando menos vieron en Jesús es en aquel que les podía resolver sus problemas de salud y comida, que con él ya las tenían aseguradas, pero querían más. Y eso le pasa a un corazón que está sujeto a ser saciado en su ser. Quiero más, no solamente comida, no solamente salud, quiero más. Ellos deseaban hacerlo su rey,
Bueno, yo quitaría el su. Ellos querían hacerlo rey, porque no querían hacerlo rey de sus corazones. Ellos solamente querían a Jesús que fuera un gobernante para que les solucionara ese problemilla que tenían con los romanos. Necesitaban eso, necesitaban esa libertad. Ya tenemos comida, ya tenemos salud, ahora libértanos de estos romanos. Por eso querían hacerlo rey. Y es más que claro, hermanos, que la intención de la multitud no era buena. Pues según el verso 15, el Señor entendió que esa multitud hubiese usado incluso la fuerza. Por eso esa palabra de apoderarse es hacer uso de la fuerza para llevárselo a Jerusalén y hacerlo rey. A ese grado hubiesen llegado esta gran multitud. Y esto es el egoísmo en su máxima expresión. Egoísmo. Y téngalo por seguro que el Señor sabía de antemano las intenciones de estos hombres. Y lo dice el texto, que Él sabía que ellos venían era por sus sanidades, ellos venían por sus milagros. Y aún así el Señor les dio lo que pedían. Pero no de una manera equivocada lo hizo el Señor, sino lo hizo porque Él tuvo compasión de ellos. Los vio enfermos, los vio hambrientos y no se negó a servirles. Pero recuerde, no fue solamente que sus estómagos fueron saciados, no lo piense así, no solamente fue eso. También el Señor le mostró su poder sobre la enfermedad y además también el Señor ese día les enseñó acerca del reino de los cielos. Eso no lo puede usted olvidar, no lo puede olvidar. El Señor hizo la tarea completa. Dijo, listo, yo los sano. Listo, yo los alimento. Pero ustedes me escucharán. Y les enseñó. Es más, les enseñó antes de alimentarlos. Por eso es que esa parte de haberles enseñado acerca del reino de los cielos, eso nunca quedó en sus corazones. Nunca. De haber sido así, hubiesen entendido que sus almas debían ser saciadas con el perdón de los pecados. Pero ninguno vino al arrepentimiento, ninguno. Estaban enceguecidos. Así es que, hermanos, nosotros hasta aquí hemos de llegar al punto de mirarnos a nosotros mismos a la luz de este pasaje y llegar a responder. Las misericordias de Dios resultan en un afán de tener más, o es por medio de esas misericordias que nuestra fe es nutrida. Piénselo y sepa responder. Si usted toma las misericordias de Dios como una fuente de saciar su egoísmo, de saciar sus necesidades más carnales, o si ve que esas misericordias tienen que ver para nutrir nuestra fe. Y entre esas dos posibilidades hay un gran abismo, Y mire, piénselo así, un abismo en donde dejan a una gran multitud al borde del infierno y en donde deja un puñado de hombres dispuestos a entrar al reino de los cielos. Así es que no se desanime, hermano, si usted ve poquitos aquí, o si usted ve poquitos cristianos genuinos, que estudien la Biblia, que adoren al Señor. No sé, no diga, ay no, pero es que aquí tan poquitos, vayamos más bien allí que hay hartos. Hartos, aquí habían hartos. Que vieron en Jesús el profeta que había de venir, pero querían ¿qué? Milagros. La escena de hoy, hermanos, es bastante contrastante. Mientras los incrédulos buscaban a Jesús por sus milagros, los creyentes fueron enceguecidos por las circunstancias y olvidaron de quién es Jesús y de lo que Él es capaz de hacer. Pareciera una paradoja, ¿verdad? Algo paradójico. Pues los incrédulos, en medio de sus problemas, buscan a Jesús. Paradójico, ¿no? Y los creyentes, en medio de sus problemas, pues sacan en la calculadora para ver cómo pueden llegar a resolver sus propios problemas. Paradójico.
paradójico. Y lo primero, hermanos, a lo cual hemos de poner atención y sumo cuidado es que aunque el hombre pueda recibir bendiciones de Dios, esta no es una prueba de que Dios está complacido con esa persona. Que usted vea la prosperidad de otro, que usted vea la salud del otro, que usted vea, ay, mire cómo le va de bien. No estime eso como si fuera el pasabordo para la entrada al reino de los cielos. Entonces, ¿por qué el Señor los bendice? ¿Por qué? Bueno, porque el Señor de misericordia y de gran compasión vio a esa multitud, lo dice un pasaje paralelo, como ovejas que no tienen pastor. Pero si esas bendiciones o milagros llegan a ser mal interpretadas, el ser humano pretende hallar en Jesús, adivine a quién, al Dios Todopoderoso que le puede salvar. No, van a ver en Jesús es al genio de la lámpara, ¿sí? Aquel que les puede dar lo que ellos necesitan en el momento en que ellos lo pidan. Y no es así. Al Señor hay que conocerlo como aquel que es la fuente de vida y quien demanda, óigase bien a esto, no lo ruega, lo demanda arrepentimiento y demanda fe en Él. Y es así, hermanos, como vemos en ellos, ni una pizca de arrepentimiento de esta gran multitud. Así es que debiéramos examinar nuestra vida, hermanos. Examínese usted. Si usted sea de aquellos que están buscando a Dios solamente para saciar sus necesidades físicas, y de ser así, aunque la benevolencia de Dios esté en darle salud, en darle trabajo y mejores oportunidades que cualquier otro, eso no significa que el Señor esté complacido de usted. No. Así es que cuidado. Tenga mucho cuidado con confundir una buena vida en esta tierra con el agrado de Dios para con los hombres. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, de una misma moneda, donde los creyentes a veces consideramos que nuestros problemas son tan grandes que llegamos a olvidar quién es nuestro Señor Jesucristo y comenzamos a mirar la manera de cómo hemos de resolver nuestros problemas. ¿Cómo? A nuestras propias fuerzas. Y quizás podemos caer más bajo que estos discípulos. ¿Cómo? Pues en medio de las pruebas podemos parecernos más al pueblo de Israel que a los mismos discípulos del Señor. ¿Qué hizo el pueblo de Israel en medio de las dificultades y de las pruebas? Se quejaron. Y eso hace más difícil de entender la situación de la manera correcta. Así es que en lugar de desesperarnos, en lugar de la queja, es nuestro deber estar atentos a considerar que es Dios quien está tratando con nuestra fe. No lo olvide, es Dios quien está trabajando nuestra fe. Y como lo enseña la carta de Santiago, las pruebas deben ser para el creyente un motivo de gozo, pues nos permiten ver con los ojos de la fe lo que los ojos de la carne no pueden ver. Siempre, óigase bien, las pruebas que Dios trae para sus hijos, hemos de entenderlas como constructivas, pues de allí algo bueno hará el Señor, algo bueno. Así es que no lo entendamos como lo hizo la multitud. El problema era saciar su estómago únicamente. El problema para ellos era su enfermedad. El problema era la opresión de los romanos. Pero nunca vieron que su problema era su alma corrupta. Pareciera una descripción de la actualidad. Pareciera una descripción de nuestra sociedad. Y pudiéramos decir que es mera coincidencia, y no es así. Las circunstancias, hermanos, no deben gobernar nuestras vidas, no las deben gobernar.
Más bien, debiéramos aprender del Señor que lo poco que pasó por sus manos fueron suficiente para alimentar a muchos. Claro, pero antes de eso fue necesario haber dado gracias a Dios por la provisión que Él da. Este es el camino de la fe, hermanos. Este es el camino de la verdadera fe. Dar gracias por lo que Dios ha dado y por lo que Dios ha quitado. ¿Se ha dado gracias por lo que el Señor le ha quitado? Debiera hacerlo, porque si le ha quitado es porque eso iba a ser para su tropiezo. Así es que nuestra confianza está en la voluntad de Dios siempre, siempre, en que su voluntad siempre será la mejor y sobrepasará cualquiera que sean nuestras circunstancias, por más apariencia de dolor que pudiera llegar a tener. Así es que aprendamos, hermanos, de este texto que nuestra fe es en Jesucristo, no en lo que lamentablemente, he de decirlo, nos pueda llegar a pasar en este mundo. Solo Cristo. Señor nos ayude, vamos a orar.